Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Espero que estéis teniendo un día fantástico. Hoy, tenemos un chismorreo jugoso de esos que os encantan, y que tiene que ver con una de las parejas más queridas, y a la vez más comentadas del mundo del espectáculo turco, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo habéis leído bien. Vamos a hablar de un posible reencuentro secreto. Como sabéis, la ruptura entre Kerem y Hande, después de protagonizar la exitosísima serie Sen Kalkam o Love is in the Air para muchos de vosotros, dejó a miles de fans con el corazón roto. Era la historia de amor perfecta, que traspasó la pantalla y se convirtió en realidad. Eran guapos, talentosos, exitosos y parecían la pareja ideal. Por eso su separación fue un shock para muchos. Se especuló mucho sobre las razones: celos, agendas apretadas, diferencias irreconciliables. Los rumores fueron incontables, pero la verdad es que ninguno de los dos ha hablado abiertamente sobre el tema, manteniendo un perfil bajo y respetuoso. Pero, ¿y si os dijera que hay indicios de que podría haber algo más que simple cortesía entre ellos? ¿Que tal vez, solo tal vez, la llama del amor no se ha extinguido por completo? Pues preparaos, porque hoy vamos a analizar todas las pistas, las fuentes y los rumores que apuntan a un posible reencuentro secreto entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Antes de sumergirnos en este culebrón, os recuerdo que nos ayudéis muchísimo suscribiéndoos al canal y activando la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Nos esforzamos mucho por traeros el mejor contenido, las últimas noticias y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo, así que vuestro apoyo es fundamental. Gracias de antemano. Ahora sí, vamos al grano. La noticia bomba que ha encendido las redes sociales en los últimos días es la supuesta existencia de varios encuentros secretos entre Kerem y Hande. ¿De dónde viene esta información? Pues bien, la primera pista la encontramos en una publicación en una cuenta de Instagram dedicada a noticias del mundo del espectáculo turco, una cuenta bastante fiable, por cierto. En esta publicación, se afirma que Kerem y Hande fueron vistos juntos en un café en Estambul, un café discreto y alejado de los focos, conocido por ser frecuentado por celebridades que buscan un poco de privacidad. Por supuesto, la publicación no incluía ninguna foto ni vídeo, lo cual, obviamente, genera dudas. Sin embargo, la cuenta insistía en la veracidad de la información, alegando que tenían una fuente interna que presenció el encuentro. Según esta fuente, Kerem y Hande se mostraron muy cómodos y relajados, conversando animadamente y compartiendo risas. Incluso se dice que hubo miradas cómplices y gestos cariñosos. ¿Podría ser simplemente una reunión amistosa? Por supuesto que sí. Kerem y Hande trabajaron juntos durante mucho tiempo y es normal que mantengan una buena relación. Sin embargo, lo que ha alimentado aún más los rumores es la actitud que han mostrado ambos en las redes sociales en las últimas semanas. Tanto Kerem como Hande han estado publicando mensajes y fotos que algunos interpretan como indirectas el uno al otro. Por ejemplo, Hande publicó hace poco una foto en su cuenta de Instagram en la que aparece leyendo un libro con una frase que muchos consideran una declaración de intenciones: a veces, las segundas oportunidades son aún mejores que las primeras. Coincidencia o no, Kerem, al día siguiente subió un vídeo en el que se le ve cantando una canción de amor con una letra que habla sobre el reencuentro y la esperanza. Sé que esto suena un poco a teoría conspirativa, pero creedme, en el mundo del espectáculo nada es casualidad. Las celebridades suelen ser muy cuidadosas con lo que publican en las redes sociales y cada mensaje, cada foto, cada comentario, puede tener un significado oculto. Además de las publicaciones en redes sociales, hay otra pista que ha llamado la atención de los fans más acérrimos de la pareja. Hace unas semanas, Kerem fue visto comprando flores en una floristería cerca de la casa de Hande. Un testigo que habló con un medio de comunicación turco aseguró que Kerem eligió un ramo de rosas rojas, las flores que tradicionalmente se regalan a la persona amada. De nuevo, no hay pruebas contundentes, pero la coincidencia es, como mínimo, sospechosa. ¿Por qué Kerem estaría comprando flores cerca de la casa de Hande si no fuera para ella? ¿Acaso tiene otra amiga que vive por la zona y a la que le gustan las rosas rojas? Otra fuente de información, aunque menos fiable, son los comentarios que se han filtrado en foros y redes sociales de personas que supuestamente trabajan en el entorno de Kerem y Hande. Estos comentarios, que hay que tomar con pinzas, hablan de un acercamiento entre los dos actores en los últimos meses, un acercamiento que habría sido propiciado por amigos en común que quieren verlos juntos de nuevo.
Según estos comentarios, Kerem y Hande han estado hablando por teléfono y mensajes de texto con bastante frecuencia y han estado organizando encuentros discretos para ponerse al día y recordar viejos tiempos. Incluso se dice que han estado trabajando juntos en secreto en un proyecto benéfico, lo cual les ha permitido pasar tiempo juntos y reconectar. Pero, ¿qué dirían los protagonistas de todo esto? Como ya he dicho, ni Kerem ni Hande han hecho ninguna declaración pública sobre su posible reencuentro. Ambos han mantenido un silencio absoluto, alimentando aún más la especulación. Sin embargo, algunos medios de comunicación turcos han intentado contactar con sus representantes, quienes se han limitado a decir que no tienen nada que comentar al respecto. Esta falta de respuesta oficial ha sido interpretada por muchos como una confirmación tácita de los rumores. Si no hubiera nada de cierto en todo esto, ¿no sería más fácil desmentirlo de forma clara y contundente? El hecho de que ni Kerem ni Hande hayan negado los rumores sugiere que tal vez, solo tal vez, hay algo de verdad en todo esto. Ahora bien, es importante ser cautelosos y no dejarnos llevar por la euforia. Hasta que no haya una confirmación oficial por parte de Kerem y Hande, todo esto son solo especulaciones y rumores. Es posible que estén simplemente siendo amigos, que se hayan reconciliado como amigos, o que estén trabajando juntos en algún proyecto profesional. Sin embargo, la esperanza es lo último que se pierde. Y para muchos fans de Kerem y Hande, la idea de que puedan volver a estar juntos es un sueño hecho realidad. Después de todo, su historia de amor fue tan bonita y tan intensa que es difícil creer que haya terminado para siempre. Además, hay que tener en cuenta que ambos son jóvenes, guapos y exitosos. Tienen toda la vida por delante y no sería descabellado pensar que se han dado cuenta de que se equivocaron al separarse y que quieren darse una segunda oportunidad. Y si finalmente se confirma el reencuentro, sería una gran noticia para el mundo del espectáculo turco. Kerem y Hande son dos de las estrellas más brillantes del país y su relación, tanto personal como profesional, genera una gran expectación. Su regreso como pareja sería un auténtico bombazo mediático y sin duda alguna, impulsarían sus carreras a lo más alto. Pero por ahora, todo son conjeturas. Tendremos que esperar y ver qué pasa en las próximas semanas. Estaremos muy atentos a cualquier novedad y os mantendremos informados de todo lo que suceda. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la historia de Kerem y Hande sigue generando un gran interés y pasión entre sus fans. Su relación, tanto la que vimos en pantalla como la que vivieron fuera de ella, ha dejado una huella imborrable en el corazón de muchas personas. Y aunque su ruptura fue dolorosa, la esperanza de un reencuentro sigue viva. En resumen, el rumor de un reencuentro secreto entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha encendido las redes sociales. Las pistas, encuentros en cafés discretos, mensajes en redes sociales que parecen indirectas, compras de flores cerca de la casa de Hande y comentarios filtrados por fuentes cercanas a la pareja alimentan la especulación. Aunque no hay confirmación oficial, el silencio de los protagonistas y el cariño que aún existe entre ellos mantienen viva la esperanza de sus fans. Estaremos atentos a cualquier novedad y os mantendremos informados. Y ahora, llegamos al final del vídeo. Espero que os haya gustado este chismorreo jugoso sobre Kerem y Hande. ¿Vosotros qué opináis? ¿Creéis que hay posibilidades de que vuelvan a estar juntos? ¿O pensáis que son solo amigos? Dejad vuestros comentarios abajo, nos encanta leer vuestras opiniones. Gracias por ver el vídeo y por seguirnos en el canal. Vuestro apoyo es fundamental para nosotros. Y si os ha gustado este contenido, no olvidéis darle like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Activad la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Ahora, vamos a profundizar en este drama con más detalle. Habíamos hablado de la publicación de Instagram que encendió la mecha. Pero, ¿quién está detrás de esta cuenta? Se trata de Magazine Kraliçe, una cuenta con una reputación de publicar información veraz sobre celebridades turcas. Aunque no siempre aciertan al 100%, su porcentaje de aciertos es considerablemente alto, lo que ha generado confianza entre sus seguidores. Sus fuentes suelen ser personas que trabajan en la industria, desde maquilladores y estilistas hasta miembros de equipos de producción. Esto les permite acceder a información privilegiada que no llega a los medios de comunicación convencionales. Lo interesante de esta cuenta es que, a diferencia de otros medios del corazón, rara vez publican fotos sin verificar.
Su reputación está en juego, por lo que prefieren esperar a tener pruebas sólidas antes de dar la noticia. El hecho de que hayan publicado esta información sobre Kerem y Hande, aunque sin fotos, sugiere que tienen una fuente muy fiable. Pero, ¿qué tan discreto es realmente ese café en Estambul? Se llama Gizli Bahçe, que significa jardín secreto en turco. Es un local escondido en el barrio de Beyoğlu, conocido por sus calles empedradas y ambiente bohemio. El café tiene un jardín interior muy tranquilo, con mesas apartadas y mucha vegetación. Es un lugar ideal para una cita discreta, lejos de las miradas indiscretas de los paparazzi. Según algunos comentarios en redes sociales, el dueño del café es muy amigo de varias celebridades y respeta mucho su privacidad. Pasemos ahora al análisis de las redes sociales. La frase que publicó Hande: a veces, las segundas oportunidades son aún mejores que las primeras, es particularmente reveladora. En el mundo del espectáculo, las declaraciones no se hacen al azar. Cada palabra está cuidadosamente elegida para transmitir un mensaje específico. Esta frase, en el contexto de su relación pasada con Kerem, es una clara indicación de que está abierta a una reconciliación. Y luego está el vídeo de Kerem cantando una canción de amor. La canción, titulada Yeniden Başlamak, que significa empezar de nuevo, habla de la posibilidad de un nuevo comienzo, de dejar atrás el pasado y de mirar hacia el futuro con esperanza. La letra de la canción es especialmente emotiva y transmite un sentimiento de anhelo y arrepentimiento. Kerem cantó la canción con mucha pasión y sentimiento, lo que hizo que muchos fans se preguntaran si se la estaba dedicando a Hande. La elección de esta canción no es casual. Kerem es conocido por ser un artista muy sensible y expresivo. A través de sus redes sociales, a menudo comparte sus pensamientos y sentimientos con sus fans. En este caso, la elección de esta canción parece ser una forma de comunicar sus sentimientos a Hande de una manera sutil pero significativa. Ahora, vamos a hablar de las flores. El testigo que vio a Kerem comprando rosas rojas cerca de la casa de Hande afirmó que el actor parecía estar muy nervioso e indeciso. Estuvo mucho tiempo eligiendo el ramo perfecto y preguntándole al florista sobre el significado de cada tipo de rosa. Esto sugiere que Kerem quería asegurarse de que el ramo transmitiera el mensaje correcto. Además, el testigo afirmó que Kerem le pidió al florista que entregara las flores en la casa de Hande de forma anónima, sin revelar quién las había enviado. Esto podría indicar que Kerem quería sorprender a Hande y ver su reacción antes de revelarle que era él quien le había enviado las flores. Y por supuesto, están los rumores que circulan en los foros y redes sociales. Aunque es importante tomarlos con pinzas, estos comentarios a menudo pueden proporcionar información valiosa sobre lo que está sucediendo detrás de las cámaras. Algunos de estos comentarios afirman que Kerem y Hande han estado trabajando juntos en secreto en un proyecto benéfico para ayudar a niños desfavorecidos en Turquía. Este proyecto, según estos rumores, ha sido la excusa perfecta para que Kerem y Hande pasen tiempo juntos y reconecten. Les ha permitido recordar los buenos momentos que vivieron juntos y darse cuenta de que todavía tienen mucho en común. Además, trabajar juntos en un proyecto benéfico les ha dado la oportunidad de demostrar que son capaces de superar sus diferencias y de unirse por una causa común. ¿Pero por qué tanto silencio? El silencio de Kerem y Hande es comprensible. Su relación fue muy pública y mediática. La ruptura fue dolorosa y no quieren repetir los mismos errores. Si realmente se están dando una segunda oportunidad, es lógico que quieran mantenerlo en secreto al principio, hasta que estén seguros de que la relación tiene futuro. Además, ambos están muy centrados en sus carreras profesionales. Kerem está trabajando en varios proyectos internacionales y Hande está protagonizando una nueva serie de televisión. No quieren que su vida personal eclipse sus logros profesionales. Sin embargo, este silencio también alimenta la especulación y la curiosidad de los fans. Cada pequeño gesto, cada publicación en redes sociales, se analiza con lupa en busca de pistas sobre un posible reencuentro. La presión mediática es enorme y es difícil para Kerem y Hande mantener su vida privada lejos de los focos. En definitiva, la historia de Kerem y Hande es un culebrón que mantiene en vilo a miles de fans en todo el mundo. La esperanza de un reencuentro sigue viva, alimentada por rumores, pistas y el cariño que aún existe entre ellos. Solo el tiempo dirá si esta historia de amor tendrá un final feliz. Pero por ahora, seguiremos analizando cada detalle y manteniéndoos informados de todo lo que suceda. Y ahora, llegamos al final del vídeo.
Espero que os haya gustado este chismorreo jugoso sobre Kerem y Hande. ¿Vosotros qué opináis? ¿Creéis que hay posibilidades de que vuelvan a estar juntos? ¿O pensáis que son solo amigos? Dejad vuestros comentarios abajo, nos encanta leer vuestras opiniones. Gracias por ver el vídeo y por seguirnos en el canal. Vuestro apoyo es fundamental para nosotros. Y si os ha gustado este contenido, no olvidéis darle like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Activad la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.